¿Cómo se repercuten los gastos en los modelos de Rent to Rent? Hay dos grupos de gastos. Los primeros, los que van del propietario al operador de Rent to Rent, y los segundos, los que van del operador de Rent to Rent al usuario. Hoy me voy a centrar exclusivamente en los primeros, en los que van del propietario al operador de Rent to Rent. Y me voy a centrar en un tipo de Rent to Rent en concreto, el que, digamos, tiene la traducción más literal, aquel en el que el operador arrienda el inmueble para subarrendarlo. En este caso, antes de entrar en los gastos, un matiz. Este contrato de arrendamiento entre el propietario y el operador de Rent to Rent es un contrato de uso distinto de vivienda y, por tanto, lleva IVA del 21%. El contrato entre el propietario y el operador de Rent to Rent, cuando va a subarrendar, lleva IVA del 21% si utilizáis la fórmula del contrato de arrendamiento. Bien, teniendo esto presente, los gastos que se pueden repercutir del propietario al operador o del operador al propietario pueden ser de varios tipos, además del puro arrendamiento. Pueden ser los gastos de luz, pueden ser los gastos de agua, puede ser el gasto de la comunidad de propietario, el IBI, etc. Depende de cómo se estipule en el contrato. Pues de todo este grupo de gastos me voy a centrar en dos que van a ser muy importantes. Por un lado, los suministros, agua, luz, internet, si lo hubiera, y por el otro lado, la comunidad de propietarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que tienen un trato diferenciado y que depende de si lo configuramos de una manera u otra, pueden suponer un ahorro, que es lo más importante. Veamos el primer caso, un primer ejemplo. Vamos a suponer que se pacta en el contrato que estos gastos los va a soportar el operador de Rent to Rent, es decir, el arrendatario que subarrienda, pero que los inicialmente, o a las empresas suministradoras, los va a pagar el propietario y que esas facturas vendrán a nombre del propietario. ¿Cómo tendría que hacer el propietario para repercutirle los gastos al operador de Rent to Rent? En los casos de los suministros, luz y agua, internet, tendrá que incluirlos como gastos reembolsables. ¿Esto qué quiere decir? Que el propietario recibe esos gastos en su nombre, esas facturas en tu nombre, y las vuelve a hacer una factura al operador de Rent to Rent por ese importe, quitado el IVA que le hayan cobrado a él, más un IVA del 21%. Esto es muy importante porque habrá gastos que no tengan el IVA del 21%, como puede ser el agua, pero para el operador de Rent to Rent va a suponer un incremento en el pago al propietario por ese IVA que le va a tener que repercutir. Es verdad que el propietario, el efecto será neutro porque se lo podrá deducir, pero cuidado, el operador de Rent to Rent se utiliza esta fórmula porque va a tener un sobrecoste de IVA. Máxime si la operación que hace el operador de Rent to Rent con el subarriendo es para usarlo para vivienda, que no repercutirá IVA, por lo tanto el IVA que soporte del propietario es un mayor gasto. Con esta fórmula, el del gasto reembolsable, se van a incrementar los costes para el operador de Rent to Rent. Es verdad que va a ser una cuantía pequeña, pero se van a incrementar. Eso respecto a los suministros, respecto al gasto de la comunidad de propietarios, si se pacta, o el IBI, por ejemplo, si se pacta que es el arrendatario, el operador de Rent to Rent el que ha de pagarlo, pues va a tener que incrementar el IVA porque ese gasto siempre va a venir a nombre del propietario. Ahí da igual cómo lo configuremos, va a llevar siempre IVA del 21%. Pero puede haber otro caso, que el propietario lo pague en su cuenta, pero que cambie la titularidad de los suministros a nombre del operador de Rent to Rent. Lo del pago, ahora mismo habéis visto que lo he explicado siempre, suponiendo que lo paga el propietario, pero ahora vamos a ver que no influye mucho para la configuración del gasto, pero lo explicaré luego. En el caso de que el propietario sea el que pague directamente a la suministradora, pero que reciba las facturas en nombre del arrendatario, nos olvidamos de la comunidad de propietarios del IBI, que ya hemos dicho que siempre va al 21%. En este caso, el concepto por el que le repercutirá ese pago al inquilino es un suplido. Es decir, le emitirá una factura mensual y le añadirá estos conceptos como suplidos o le dará un documento de suplidos y el coste o el pago que tendrá que hacerle el operador de Rent to Rent al propietario es exactamente lo que haya pagado el propietario. ¿Por qué? Porque el propietario enviará al operador de Rent to Rent las facturas a su nombre con el IVA que corresponda. Por lo tanto, si un suministro tiene un IVA inferior al 21%, el operador pagará ese IVA, no tendrá que pagar más IVA hasta llegar al 21% porque el propietario lo ha utilizado como un reembolsable. Por lo tanto, muy interesante cuando operéis con Rent to Rent que estos gastos, si pactáis los operadores de Rent to Rent, que debéis abonarlo vosotros, cambiar la titularidad de los suministros, porque considerarlos como suplidos, en este caso concreto, esto no es algo general, sino exclusivamente para este caso,
puede ser mejor que considerarlos como reembolsables, partiendo de la base de que cuando subarrendáis no repercutís IVA. Como digo, esto es para este caso concreto. En materia tributaria es muy difícil establecer generalidades y ahora estoy hablando de un caso concreto. Si estáis en otro caso, pues habría que estudiarlo en vuestro caso concreto. Este mismo ejemplo podría darse realizando los pagos el operador del Rent-to-Rent. El funcionamiento del gasto sería exactamente igual. Lo que cambiaría sería la liquidación que harían propietario y operador de Rent-to-Rent. Es decir, lo que importa es a nombre de quién estén las facturas. Porque si el operador de Rent-to-Rent, en el segundo caso, lo paga en su cuenta y recibe las facturas en su cuenta, con respecto al propietario no tiene ninguna incidencia. Es un gasto del operador de Rent-to-Rent y no influye en la, digamos, contabilidad del propietario. Pero podría darse el caso de que solo se le cambie la cuenta de abono. Es decir, que el operador de Rent-to-Rent pague en su cuenta bancaria los gastos de los suministros, pero que las facturas sigan viniendo en nombre de los propietarios. En ese caso, el propietario tendrá que incluir en su factura ese importe, añadirle el IVA que corresponda a la base y cobrarle la diferencia al operador de Rent-to-Rent. Cuidado con esto, sobre todo propietarios. No, tengo un contrato de Rent-to-Rent y mi arrendatario paga los gastos. Yo no sé nada. Cuidado, si están a nombre tuyo y te los está pagando el arrendatario, es un gasto asimilado a renta, tiene el mismo tratamiento que el alquiler, por lo tanto lleva un IVA del 21% sobre la base, hay que quitarle el IVA que tiene. Por lo tanto, si te lo está pagando el arrendatario y algún suministro tiene un IVA inferior al 21%, el exceso de IVA hasta llegar al 21% tienes que cobrarlo porque vas a tener que liquidarlo en la agencia tributaria. Es un matiz muy importante. Como hemos visto aquí, lo importante no es tanto quién paga, quién pone el número de cuenta. Ya sé que en el mercado, en la práctica habitual, es lo primero que pensamos. Pero lo más importante es a nombre de quién estén las facturas. Repito, en el caso concreto de Rent-to-Rent utilizando modelo de arrendamiento para subarrendamiento, en el que el operador de Rent-to-Rent, arrendatario, subarrendador, no repercute IVA, en ese caso concreto siempre va a ser más interesante utilizar la figura del suplido, es decir, facturas a nombre del operador, que el reembolsable, facturas a nombre del propietario y que se los repercute al arrendatario. En otros casos habría que verlo. Como digo, estos son los gastos de los suministros. Habrá gastos que no se pueda cambiar la titularidad del gasto, como la comunidad de propietarios o el IBI, no te lo va a permitir, va a venir a nombre del propietario y nos va a quedar más remedio que añadirle el IVA. Ahí no hay por dónde cogerlo. Pero en los de los suministros sí. Y esto puede ser muy interesante porque, aunque es cierto que probablemente los suministros que lleven menos de un 21% sean cuantías pequeñas y que el IVA sea ínfimo, o sea que no estemos hablando de mucho dinero, pero si ya tenéis una estructura grande y estáis empezando a trabajar bien con Rent-to-Rent, manejando una gran cartera, estos euros que se rascan sí pueden afectar bastante a vuestra cuenta de resultados. Y simplemente por un no error, sino un criterio contable, estáis teniendo un perjuicio tributario. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta, compartidlo, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.